Usted se acercó a Pichon Rivière con el objetivo de empezar un análisis con él. Y él no lo tomó en análisis. ¿Cómo sabe todo eso? Y, digamos, lo convocó para que estudie con él y le derivó un paciente. ¿Cómo se produjo ese viaje? En realidad, es una historia que, podría decir que es mi primer historial pre-psicoanalítico, mi primer historial psicoanalítico, ¿no? Yo estaba, es curioso esto porque nunca lo escribí esto, creo que escribí unos bosquejos hace poco, y hace un año más o menos, en Tucumán, en unas jornadas, tengo bastantes conocidos en el grupo psicoanalítico de Tucumán, alguna gente que se analizó conmigo, otros que han estudiado. Entonces había una jornada sobre grandes historiales de la clínica. Yo había llevado un trabajo con referencia a Pichon, tomando casi un historial de Pichon. Yo escribí al año de la muerte un trabajo sobre Pichon, a los 10 años escribí otro trabajo sobre Pichon, a los 20 años escribí otro trabajo de Pichon, y el año pasado, en ocasión del Congreso de las Madres, la revista de la Universidad de las Madres publicaba quería hacer un homenaje a Pichon, entonces me pidieron un texto, y escribí un texto que que podía ser a los 25 años de la muerte de Pichon, ¿no? No sé si alcanza 25. Que lo titulé Evocando a Pichon y otros cuentos, haciendo un parangón con un texto que me llamó mucho la atención de Augusto Monterroso, es un colombiano, un cuentista que murió hace poco, que tiene un libro que se llama Obras completas y otros cuentos. Lo que pasa es que el último texto se llama Obras completas, por eso bueno, sería interesante. Y yo llevaba ese trabajo más ampliado, ¿no? Y si en realidad todo esto que estoy contando es casi una historia clínica, una historia clínica de Pichon, ¿no? De todos estos textos. Sobre todo el último, que se llama Pichon Rivière, es la hechura de un psicoanalista, su propia gravedad. Por supuesto, cuando hablo de gravedad hablo de todo un abanico que es fuerza de gravitación o peso, gravamen, gravidez, agravio, que sería lo más parecido al patos, ¿no? A la patología. Bueno, entonces se me ocurrió, tenía que cerrar las jornadas estas, y se me ocurrió contar esta historia acerca de lo que usted me pregunta, ¿no? Que ya, por lo que usted me dice, ya más o menos es medio conocida, pero es la primera vez que yo la cuento, ¿no? Y eso hará un año y pico. Muy brevemente, ¿no? En efecto, yo me fui estaba haciendo el curso de la UBA, el curso de posgrado, estaba en un curso que duraba 3 años para psiquiatra. Tuve alguna diferencia con el director del curso con respecto a la utilidad o no utilidad de las múltiples calificaciones internacionales de la esquizofrenia. Yo estudiaba con Pereira, un gran psiquiatra, controlada con Goldenberg, un psiquiatra que estaba formando médico. Goldenberg es un poco mayor que yo, pero había sido docente joven del Mauricio, ¿sí? Que era amigo por otra parte de él, ¿no? Pero Pereira, un gran psiquiatra, y Goldenberg era un hombre de mucha innovación.
De Pillon lo que sabía era, por haber leído en la historia, el suplemento literario de La Nación, sus trabajos sobre Lautréamont. Tenía una impresión medio diabólica de Pillon, cosa que me atraía y al mismo tiempo algunas reticencias con el psicoanálisis. Estamos hablando del 50 y principios del 50, ¿no? El hecho que yo me voy del curso ese, me enojo por una respuesta que me dan en relación a que eso servía para los exámenes, me voy. Faltaban 2 meses para terminar los 3 años y me fui. Incluso el profesor me dice, usted está loco, no se vale. Cuando salgo de la sala cátedra me encuentro con una mujer que estaba llorando, muy afligida. Pensé quién sería, ¿no? Me acerco y no era una persona, era una médica que se le había trabado un dedo en martillo, el pie, y estaba con mucho dolor. Y me dice, yo venía a escucharlo a Pillon que da una conferencia sobre la psicosis y pensé que era acá en la sala cátedra, donde yo estaba haciendo el curso. No, es en la sala, me dicen que es en lo de Méndez Mosquera, que era al otro lado, ¿no? El doctor Méndez Mosquera, ¿no? Entonces yo digo, bueno, yo la llevo, tengo coche, la llevo, me voy a subir al coche. Y ahí Pillon ya había empezado a hablar sobre psicosis, y yo tenía en esa época, pues tendría 51 años, 52 años, estaba en todo el vigor de su... Y él hacía cosas muy curiosas, porque cada vez que quería hacer una apoyatura de un concepto, hacía lo que yo decía, dibujaba el lomo de un bisonte en las cuevas de Altamira, ¿no? Y él hablaba mucho de enfermedad, y bueno, y ponía palabras inconclusas, letras, era un miró ese cuadro, ¿no? Yo decía que tenía un poco la primera impresión de lo que era el inconsciente, ¿no? Pero ahí hubo una cosa muy curiosa. Él hablaba mucho de enfermedad única, concepto que Pillon tenía. No es un concepto muy célebre, pero que lo caracterizaba a él. Entonces, seguramente puso una E y una U, enfermedad única, pero le faltó la patita a la barra de abajo, la barra de la E. Así que quedó una F. Yo de golpe vi Fernando Ulloa y F. Es gracioso y delirante, ¿no? Pues cuando termina la historia, la clase, yo me arrimo y le digo, mire doctor, yo lo conocí a usted a través de las mentas que hay, pero he leído sus artículos sobre Lautréamont. Yo pensé que usted era medio diabólico, ahora me doy cuenta que es nada más que mefistofélico, ¿no? Sí, ya por Goethe, ¿no? Por toda la tradición que Goethe tiene con aquello que has heredado, aquello que hace, apodérate de aquello que de tus padres has heredado, toda esa frase célebre en el psicoanálisis, ¿no? Bueno, tuve algunas entrevistas con Pillon. En la segunda hay una historia muy graciosa que seguramente es la más conocida, donde él cambiaba en la segunda o no recuerdo, si en la segunda o en la última, eso no recuerdo muy bien, donde él cambiaba los lugares, yo me senté en el lugar espacial, que ahora era el sillón de él. Entonces Pillon me hizo la única interpretación que me hizo en la vida, no me dijo todavía no, con lo cual me habría algún día así, ¿no? Nos reímos de eso, ¿no? Bueno, en una última entrevista él me dice que no me analice con el que estudie con él. Que hablaba de un costado medio semejante, que creo que tenía razón, ¿no? Que no era... Y le llevó 2 horas convencerme, ¿no? Yo le he dicho que, claro, usted piensa que no tengo suficiente dinero para pagarle, y yo nunca desmentía nada, y bueno, a lo mejor... Y entonces había un paciente que le mandaba un compañero de la facultad del Fábregue, el doctor Fábregue, que era el jefe de la psiquiatría militar,
Este era un hombre que había tenido un accidente culposo, porque en realidad le advirtieron que esa cubierta iba a estallar en la estación de servicio. Siguió, estalló, murió la mujer, murió una hija y se salvó un pequeño bebé que iba en un Moisés, la parte del piso de atrás del coche, atrás de la parte posterior, así, el asiento. Este chico se recibió de médico y no lo había invitado y se casaba y no lo invitaba, y entonces este hombre que había recibido muchos electroshock, iban a hacer una lobotomía, es decir, el corte de unos haces cerebrales para que era un vegetal. Entonces Pavlik se lo mandó a Pichon diciéndole que tal vez el psicoanálisis podía salvarlo, ¿no? Pichon se da cuenta y me dice, caramba, dice, hace 2 horas que estamos hablando, yo no, tengo un hombre que me está esperando ahí, me cuenta la historia, esta historia que le acabo de contar. El paciente entra, vomita, Pichon no se inmuta, dice, mire, tantas cosas tiene usted para decirme, me ha dicho más de lo que usted cree con todo esto, ¿no? Yo lo he hecho esperar, no se preocupe, vamos a otra parte del consultorio, un consultorio grande, y ahí no se preocupe, Pichon, ¿no? Y el hombre empieza a relatar su historia, y yo le digo, pero usted es el padre de fulano de tal, porque el chico ese que él nombraba, yo había tenido un contacto conmigo como ayudante de semiología o de clínica, yo eran materias que siempre me interesaron, ¿no? Entonces yo lo conocía y yo digo, pero usted es el padre de fulano. Y sí, me dice esto. Entonces Pichon rápido me dice, mire, no sé si el análisis lo puede salvar a usted, ¿no? Pero un analista con buena formación psiquiátrica la tiene acá yo, y que además tiene muchísimo entusiasmo por ser analista, ni siquiera empezó a analizarse. Y pues tiene mucho entusiasmo, puede ser un buen terapeuta para usted. Ese entusiasmo lo puede salvar a usted, ¿no? Además, por supuesto, Pichon no lo decía en el aire, eso decía. Además, me dice a mí, el doctor, entonces el paciente, el eventual paciente me dice, ¿pero usted es médico? Sí, por supuesto. Entonces yo no pago el tratamiento. Y Pichon dice, yo no voy a cobrar la supervisión, me había dicho que iba a supervisar el caso, ¿no? Entonces me dice Pichon una cosa que fue, diría, así como una interpretación, esta fue su primera, pues ya el hecho de haber recibido a un paciente que vomitó, de haber tenido esa actitud no irónica, dándole sentido, ya era una enseñanza, ¿no? Pero dice, mire, el doctor, refiriéndose al paciente, lo va a tomar a usted como su hijo, porque usted conoce al hijo, él anda buscando a ese hijo. No tiene importancia mientras usted no se lo crea. Pero esa es la verdad del psicoanálisis. Así me describe la transferencia, ¿no? Bueno, yo voy a ahorrar cuáles fueron las vicisitudes a través de los cuales este hombre, por supuesto, yo hablé con el hijo lo invitó, una serie de circunstancias que las voy a mantener medio en reserva, ¿no? Pero por ahí podía negarse. Este hombre se curó. Bueno, en todo caso, era un sanitarista próximo al grupo de Carrillo. Carrillo lo había muerto por entonces, pero tuvo realmente una importancia destacada en algunas actividades del sanitarismo en Argentina, ¿no? Este hombre evolucionó muy bien, es curioso, pero vuelvo así, lo mantengo en reserva. Y en un viaje a Alemania, en un curso sobre enfermedades tropicales que hizo, él finalmente me pagó, no con el oro puro del psicoanálisis, de los psicoanalistas, sino con la aleación más espuria de la psicoterapia, exitosa para el caso, porque
me trajo un juego de té de Baviera bañado en oro, que no lo puedo usar porque primero pues son 5 piezas, y hay que invitar a otro matrimonio y a alguien suelto. Además es muy kitsch para usar. Ese fue el comienzo de mi relación con Pichon, ¿no? Usted dice que no lo tomaba como paciente por la semejanza. No, nunca fue muy claro, porque en la novela que no se hace estas cosas, Pichon, que llegó a ser muy amigos, ¿no? Él parece que mencionó, pero esto puede ser también una perfeccionamiento de la historia mía, ¿no? Que él dijo que él sugirió algo que muchas veces algunas personas valiosas, como Blake, por ejemplo, que va a ser un gran amigo mío, tenían esa interferencia de la transferencia donde hubiera habido un discípulo que de hecho era un discípulo, una amistad, ¿no? En realidad Pichon lo que sí, él hablaba de porque eso fue reiterado posteriormente, un cierto costado que él tenía, que podía ser pandán, no muy beneficioso con cierto costado semejante mío, ¿no? Está basado en esta misma historia que estoy contando. Fíjese que de Pichon se pueden, eso lo he dicho varias veces, él no escribió muchas cosas, ¿no? Pero es decir, en todo caso, no escribió lo que prometía aquellos textos de Lautréamont. Medio se mancó Pichon, ¿no? Pero de Pichon se pueden contar, no tal vez publicar las obras completas, que de hecho ahí están publicadas tal vez por esfuerzo de Ana Quiroga, ¿no? Pero sí se pueden hablar de se podían publicar las anécdotas completas, pero lo que pasa es que de las anécdotas de Pichon hay anécdotas genuinas de primera generación y hay anécdotas de segunda, tercera, cuarta generación, siempre se cuentan anécdotas de Pichon, ¿no? Que son apócrifas, pero que son válidas en tanto mantienen cierto espíritu, cierta apuesta. Yo, en ese texto del que hablé hace un rato, el último, que yo decía que si una imagen vale por 100 palabras, en la dramaturgia una apuesta adecuada de Pichon realmente hacían aquella clase que yo le cuento, era una verdadera apuesta, ¿no? Que él hacía. Y una buena apuesta a una palabra le da 100 veces el valor, le refuerza el valor. Y eso que él dijo en esa situación del paciente vomitando, dice, no se preocupe, dice, claro, tantas cosas usted tiene para decirme, me ha dicho mucho más de lo que usted cree. Y se iba a otro lugar o esa rápida, sí, bueno, a usted no sé si lo va a saber el psicoanálisis, pero un psiquiatra con buena formación y además con entusiasmo de acceder al psicoanálisis, puede realmente, cosa que en cierta forma, bueno, se podrá cuestionar si fue una cura transferencial o no, pero se curó. Le dio sentido a su vida, ¿no? Yo podría decir algunas cosas de Pichon, como ser ese cava que está ahí. No, pues eso lo borramos, no, porque sería muy largo. Hay yo venía de Tucumán el otro día, usted mencionó Tucumán, ¿no? Mi charla fue sobre algo más acerca de la sublimación. Por supuesto, yo llevé un trabajo escrito ajustado a los 20 minutos y 10 de discusión que habitualmente hay, ¿no? En los lacanos americanos. Pero en el proceso preelaborativo de un congreso, donde uno sigue pensando, y hay ideas curiosas, yo podía decir que el trabajo que yo llevaba podía decir que en realidad examinaba las dificultades que Freud había tenido con la sublimación, ¿no?
concepto que ya en el 1915, cuando él escribe varios trabajos sobre metapsicología, 11 creo, descarta 5, y entre ellos descarta un trabajo sobre una metapsicología de la sublimación. Pues yo tengo mi propia hipótesis, por qué él llegó a descartar eso, porque sería muy largo ahora, ¿no? Ahora, en el proceso preelaborativo del Congreso, yo, si bien había escrito esas 5 páginas como lo básico de la sublimación, de las dificultades de la sublimación en cuanto a coartación del fin último pulsional, pero después seguí trabajando, participando en algunos debates, aceptando algunas invitaciones de gente que iba a hablar del tema, ¿no? Entonces, en el momento de hablar, yo digo, mire, yo puedo hacer 2 cosas. O puedo leer un trabajo muy viejo, o puedo leer las últimas novedades sobre la sublimación. Es decir, lo que para mí se ha ido. Y esto es importante porque alude a un concepto, yo por supuesto no lo tuve en cuenta eso, pero ahora lo evoco, lo doy cuenta. Pellón decía que él a sus pacientes los analizaba, hacía una especie de inglés básico, pues decía, una persona que tiene un inglés básico y transita por las calles de una comunidad inglesa, la calle le enseña inglés. Uh-huh. Un analizado, que analizante, bueno, ahí podemos hablar de analizante, pero creo que corresponde precisamente al concepto analizante, que tiene un análisis básico, la vida le enseña, la vida lo analiza. Es un concepto para mí bastante importante, el concepto del propio análisis, ¿no? Que no es autoanálisis, autoanálisis tiene que ver con el autorotismo, con los redondeles, por lo menos el autorotismo, y el propio análisis siempre es la alteridad, siempre es otra palabra, lo que uno escucha, lo que uno lee, lo que escuchó a la pasada, lo que dice el paciente, que tiene efecto de interpretación en ese sentido. Bueno, yo habiéndome dedicado bastante a repensar, a partir de un acto fallido mío, que yo quería escribir algo más sobre la sublimación y siempre escribía algo más sobre la pulsión, como me detenía en la pulsión camino a la sublimación. Entonces tomé esa situación, tomé las dificultades que hay. Sería largo contar toda esta historia, ¿no? Pero en todo caso lo básico es que para mí la sublimación no es la coartación del fin último pulsional, no es el alejamiento definitivo del destino sexual de la pulsión, el destino mortal, de cualquiera de las 2 pulsiones, sino es la demora del tiempo necesario de ese destino sexual. No es la supresión, es la demora. Tiene que ver con un concepto que yo manejo como la estructura de demora, ¿no? Entonces, habiendo dicho si lo básico, conceptos básicos que yo manejo que cotidianamente, la cultura que se fue desarrollando en ese congreso me fue abriendo realmente el juego, ¿no? Y entonces, para mí esto está muy relacionado con un concepto, con lo que llamo el pensamiento preelaborativo, ¿no? Cuando algo que uno escucha, propio análisis, volvemos, tiene efecto de interpretación y rompe esa primera presentación aforística que Freud hace de la transferencia cuando dice repetir para no recordar. La rompe, lo pone en tensión, se deja de repetir y aparece una memoria preelaborativa. Uno se encuentra, a veces con que me doy cuenta que siempre supe lo que acabo de saber, que muy pocas veces eso aparece como un registro nítido de un recuerdo, señal de que ahí lo que se ha recuperado alguna vez fue memoria, fue represión secundaria. Lo que suele ocurrir es que hay un toque que cambia el ánimo, señal que lo que aparece recuperado
algo inherente a la represión primaria, aquellas primeras marcas de las primeras experiencias de las que habla Freud, que condicionan una manera de ser en la atemporalidad inconsciente, son eternas, siempre van provocando una manera de ser, no necesariamente un síntoma, ¿no? Pero cuando alguna cosa ha puesto en tensión, ese repetir que no se recuerda, porque no se puede recordar, y aparece como algo que ha pasado de la tópica inconsciente a la tópica consciente, de la eternidad atemporal, digamos, del inconsciente, a la temporalidad consciente, donde el tiempo fluye como fluye el pensamiento. Esta situación que proviene de ese origen cambia el ánimo, va cambiando el ánimo de un paciente o de un público que está escuchando. Yo creo que algo de eso pasó. A mí me sorprendió el efecto que hubo, que usted me señala, ¿no? Que hubo el efecto afectivo, el efecto emotivo. Y creo que eso tiene que ver también con un estilo mío, que no sé si es un estilo pichoniano, pero más bien lo que reivindico como propio, pero que no es ajeno a algo de Pichon, a ese costado tal vez. Es que en general cuando hay una manera en la que yo soy más afín de transmitir psicoanálisis, que a veces es legítimo transmitir académicamente el psicoanálisis, entonces insistir en forjar memoria. No se olviden y uno repite para forjar memoria. Sin embargo, cuando uno pretende transmitir psicoanálisis psicoanalíticamente, ello se ajusta a algo que Borges dice de Macedonio Fernández. Yo lo conocí de joven a Macedonio Fernández en algunas oportunidades. Y Borges decía de Macedonio que Macedonio hablaba al azar de la memoria y sus vicisitudes. Entonces, cuando uno sabe lo que quiere decir, pero deja cierto juego azaroso, ¿no? Se ponen en juego las temporalidades del inconsciente, porque uno se olvida, el retorno de lo reprimido, reprime, hace fallidos, muestra que es cierto tic, que es tal vez exhibicionista. Va a decir que la transferencia se corre, la interpretación se corre al que está escuchando, ¿no? Se expone ahí, casi asociando algo de asociar libremente, ¿no? Obviamente eso es relativo, ¿no? Pero se ponen en juego las temporalidades del inconsciente, forma que aunque Freud o esa que Freud presenta cuando dice repetir para no recordar. Entonces uno ya no forja memoria académica, abre el juego la memoria preelaborativa, eso que va apareciendo, que cambia el ánimo de la gente. Y para mí eso es muy importante, no tal vez en una exposición como la de Tucumán, sino cuando trabajo con lo que llamo la numerosidad social. Para mí la numerosidad social es partir de que en un análisis donde del dueto de analizante y analista, que el tercero no está corporizado, podrá estar presente en la numerosidad social que habita cada uno, o podrá estar presente en las alusiones a tanta gente, a tantos terceros que se hacen en un análisis, en un proceso analítico, pero no está corporizado. Hay dos personas, hay dos cuerpos ahí nada más. Esto es una idea de Pichon. Decía que el análisis era tripersonal, pero bicorporal, ¿no? Bueno, cuando uno suma uno, se va sumando terceros, hay tantos sujetos como sujetos hay. Yo entonces podría estar trabajando con 20 personas, con 40 personas, con 100 personas. Y entonces, en esa situación, lo que es muy importante es que cierta forma, claro, primero aquí hay una cosa que me parece importante, porque usted me dice, bueno, yo soy un analista que trabaja en este consultorio, estoy en Medivan, pero siempre desde bastante joven
por interés personal, tal vez porque participé en algunas cosas como la experiencia Rosario, de Pillón, todo esto, siempre traté de trabajar, yo ya no hablo de instituciones, hablo, en todo caso, hablaría de las comunidades que están recortadas institucionalmente, o hablo directamente de la numerosidad social, porque uno se dirige a tantos sujetos como sujetos hay ahí, no se dirige a la masa, por más que sean sujetos contextuados, componiendo lo que Freud llama el malestar de la cultura. Bueno, entonces, en esas situaciones, el objeto del psicoanálisis no es solamente las producciones del inconsciente, también son las producciones de la tópica consciente. ¿Por qué? Porque una institución tiene sus objetivos, primero es lo que uno analiza ahí, son los lazos sociales, así que van formando precisamente ese malestar de la cultura. Pero esa institución, en esa compaginación de lazos sociales, van formando una cultura que alude a lo específico de ese hospital, de esa escuela. Realmente trabajo solamente con instituciones inherentes a mi práctica, o asistencial, menos con instituciones escolares. Y entonces, eso que yo decía, cómo va cambiando el ánimo, es decir, hay todo un proceso de subjetividad que tiene que ver con el repetir, la ruptura del repetir para no recordar, así con lo que es la apertura del pensamiento, de la memoria preelaborativa, y a veces muy claramente uno diría, pero que es la forma como yo puedo definir la preelaboración es me doy cuenta que siempre supe lo que acabo de saber, que sale al cruce y rompe lo que suele pasar en el malestar de la cultura, que después quiero decir algo al respecto, donde pareciera que aquí las cosas siempre fueron, son y serán así. Es decir, esa especie de neurosis actual. Respecto de eso, de la cultura de la mortificación. Cultura de la mortificación o lo que es la negación del devenir. El devenir, la metáfora del devenir, como dice Deleuze, como hay un presente que puede ser estar trabajando con ese conjunto de gente en un ámbito que yo llamo el recinto preelaborativo. El recinto preelaborativo es porque las paredes del recinto no están dadas por las paredes, están dadas por lo que no se dice, por lo que se dice afuera, por los pasillos. En un congreso, pues son los pasillos a veces. Y el asunto es tratar de que eso entre, para decir que lo que está en los laberintos de cada sujeto puede ser expuesto ahí, ¿no? Más allá que la palabra es una estrategia, no es obligación de hablar o no hablar, ni siquiera en un diván, ¿no? Uno respeta eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Va creándose una producción de subjetividad muy diferente, pero en un momento dado, eso que está pasando en ese hospital, en ese servicio, en ese colegio, yo hace mucho que digo que no trabajo ya en el hospital, trabajo con el hospital, no trabajo en la escuela, trabajo con la escuela, es decir, con situaciones multiplicadoras, ¿sí?, que tienen efectos de multiplicación. Básicamente, trabajando en Berizo, trabajando en la colonia Oliveros de psiquiátrica cerca de Rosario, yo diría que trabajo con la producción de salud mental de los equipos de salud, cualquiera sean. Por supuesto, acá tendría que hablar de lo que es la salud mental, que es un concepto bastante equívoco dentro del psicoanálisis, pero en todo caso la salud mental es lo contrario de la enfermedad mental, no es lo contrario. La salud mental es cómo se ponen en juego los recursos de un sujeto en tres circunstancias. De un sujeto, o recurso de este sujeto, o recurso del contexto
de este sujeto, los que Freud llama los infortunios de la vida cotidiana, en lo que podríamos llamar los múltiples rostros de la enfermedad y en la inmediata o inmediata muerte. Son tres circunstancias, o inmediata muerte, ¿no? Son tres circunstancias que ponen en juego la capacidad de los recursos. Entonces, desde esa perspectiva, esto es acaso un lugar común para mí, un delirio puede ser una producción de salud mental. Esto lo tomé de Cioran. Cioran, este filósofo de la amargura, un día que estaba menos amargado, estaba más distraído, escribe una frase que a mí me llamó la atención, un aforismo, ¿no? Dice, la esperanza es el estado natural del delirio. Entonces yo escribí, si la esperanza es el estado natural del delirio, en situaciones límites, una psicosis, una muerte inmediata, o de un horizonte próximo de la muerte, y en situaciones límites, el delirio es el estado heroico de la esperanza. Entonces, usted se da cuenta que uno a veces encuentra con un paciente con un estado terminal, que ha producido toda una situación casi de delirio místico, que hasta lo avergüenza a él, ¿no? Y sin embargo, esta situación debe ser tolerada, debe ser no solamente tolerada, es un recurso que este sujeto ha puesto en una situación, tal vez para enfrentar una situación límite, ¿no? Pero al mismo tiempo, a propósito de este libro, la edición del Zorzal me pidió un libro sobre salud mental. Un libro que tenía que tener cierta penetración, está destinado. Entonces hace un año más o menos escribí un texto, ¿no? Que no me conformó, porque me parecía que como conceptualmente tenía algunas falencias, y al mismo tiempo era medio farragoso para el objetivo que tenía. Entonces decidí que iba a dar algunas conferencias sobre ese tema que siempre, por lo cual con alguna frecuencia soy demandado, ¿no? Y el primero fue para encontrar el tono y para ir realmente, entonces, el primero fue en el congreso del año pasado de las madres sobre salud mental, que hay de una charla que se llamó La salud mental, una variable política. Después, en Montevideo, no hace mucho, di una segunda charla que después iba acompañada posteriormente de un seminario de varias horas para alguna gente, ¿no? Esta era una charla pública que era la salud mental, una producción cultural. Después antes había dado en Rosario, en la Universidad de Rosario, en función precisamente de un seminario, de un posgrado sobre instituciones y la salud o instituciones de salud, presentando precisamente a la Coleño Oliveros la salud mental, un proceder antimanicomial. Después que tengo ahora que volver a completar supongo que dentro de unas semanas, esa charla, ¿no? Y quedaron muchas cosas que me interesa a mí hablar, ¿no? Después, cerrando una jornada sobre violencia que hubo hace poco en muchas instituciones, cuyo objetivo es precisamente examinar la violencia, era la salud mental y la violencia social, la violencia de género, la violencia infantil, la violencia institucional. Y me falta una última charla que en realidad la he dado muchas veces ya, pero nunca de esta perspectiva, que es la salud mental como y los derechos humanos. Entonces,
para mí lo mismo estoy haciendo con la crueldad. Yo empecé a trabajar en el 70, cuando me fui de la APA, y nos fuimos dos grupos, Documento y Plataforma. Lo que pasa en esa tragedia nacional donde un grupo está más o menos con los mismos objetivos, las mismas, y rápidamente se forman 2 o 3 versiones de la misma sonata, ¿no? Pero cada uno lo interpreta a su manera. Entonces apareció Documento, Plataforma, como si uno ignorara que en nosotros hay muchos de ellos y en ellos hay muchos de nosotros. Pero así fue. Documento y Plataforma, nos presentamos y cada uno presentó un proyecto en la Federación Argentina de Psiquiatras, que era un organismo que había sido hasta hace poco presidente Emilio Rodríguez, presidente de la filial Buenos Aires. Bueno, había que elegir nuevas autoridades y además había que se iba a hacer el CDI, el Centro de Investigación y Docencia, que fue una experiencia muy interesante para capacitar gente del mundo hospitalario en salud mental, ¿no? Y presentamos 2 proyectos, uno presentó Plataforma, otro Documento, salió el nuestro, ganamos las elecciones, y nos unimos Documento y Plataforma para hacer precisamente ese. Ahí sí. Bueno, y ahí yo empecé a trabajar en derechos, empecé a trabajar con torturados. La gremial de abogados nos pidió algunos peritajes. Bueno, yo, como presidente, dije, bueno, muy bien. Yo integramos un grupo con alguna otra gente, con Mateira, Pollack, no me acuerdo, alguna otra gente más. Y ese fue mi inicio con el trabajo de derechos humanos, cosa que me costó después de vivir un tiempo fuera del país. Y hace poco y yo empecé a trabajar sobre la ternura. Me he dado cuenta, porque después me di cuenta que era un telón de fondo frente a los horrores, el tormento, la tortura. La ternura era un concepto de que el psicoanálisis no se ha ocupado mucho, ¿no? Que con el tiempo lo fui desarrollando cada vez más. Y hace poco, después de haber hecho un peritaje muy terrible para abuelas en de juicio que se sustancia contra los genocidas, contra los apoderadores, los apropiadores de chicos, contra ya ni los quiero nombrar, ¿no? Entonces yo con Eva Giberti y con los Rodolfo, con Ricardo y con Marisa hicimos un peritaje contestando una pregunta del expediente, que era ¿qué le pasa a una madre embarazada, secuestrada y torturada? Si una madre embarazada es un chico torturado, muerta al terminar su gestación, nacido el chico y el chico entregado. Nos llevó años ese peritaje tremendo, pero contestar a través de incluso de lo que es la violencia cotidiana, a mí me sirvió bastante haber trabajado con el cuerpo interdisciplinario de violencia familiar, pero después fue tan tremendo esto que se me ocurrió trabajar sobre la crueldad. Nunca había pensado yo en la crueldad como sustantivo, ¿no? Y entonces decidí dar un montón de charlas, di como 30 charlas, en distintos lugares, en el país, fuera del país. Jerusalén fue muy interesante,
en Barcelona, en Uruguay, pero muchas en el país, con públicos diferentes, donde cada charla era la organización de lo que iba sabiendo, como un adelanto de la investigación y una propuesta para debatir públicamente con ese público determinado, que podían ser colegas, podían ser público general, podían ser abogados, podían ser distintas. Y ahí están, en ese rincón, están un montón de carpetas esperando que tiempo para darle forma y editarlas en libro, ¿no? El año pasado tenían casi 400 páginas y bueno, tengo que reducirla por lo menos a un texto leíble, ¿no? Y le agregué 100 más en la metapsicología de la crueldad, pero de cualquier manera serán 200 y pico páginas, que es, ¿sí? Mucho más no se lee más sobre un tema como ¿no? Bueno, le he contado muchas cosas sin que usted me preguntara nada. Mire usted, al azar de la memoria y sus vicisitudes. Es un placer para mí. Usted comentaba hace un rato que su interés por el análisis de las instituciones surgió hace mucho tiempo, podríamos decir, desde la experiencia de Rosario. Y dentro de eso, el estudio de la institución psicoanalítica en sí también ocupó un lugar importante para usted. ¿A usted le parece que ha ido cambiando la modalidad de los analistas de transitar por las instituciones psicoanalíticas a lo largo de las décadas o no? Bueno, yo me fui de la institución psicoanalítica, de la APA-IPA, en el 70-71. Y nunca volví a una institución, ¿no? No es que yo no considere el lugar importante que tiene. Incluso le puedo contar algo que despiente lo que acabo de decir. En aquellas jornadas de historiales clínicos de Tucumán, hará un año y pico, después de las jornadas, a varias gentes que eran de la escuela lacaniana, que estábamos allí participando, nos nombraron miembros honorarios de esa institución, ¿no? Entonces yo, en un momento de agradecer, digo, pero caramba, yo me fui de una institución psicoanalítica hace más de 30 años, nunca volví. Esto es relativo, pero ahora me encuentro miembro, aunque sea honorario, miembro de una institución y lacaniana. Yo podría decir, como dijo Lacan hablando de Freud, que él no era lacaniano, que él mantenía un debate con Freud, ¿no? Cosa que es cierto, ¿no? Bueno, debate sin duda beneficioso, ¿no? Que yo tengo un debate con Lacan, y yo con los lacanianos, también con beneficio, ¿no? Para mí. Es curioso porque yo aquí, bueno, no importa, me voy a dispersar mucho. Entonces, digo, la lista ya, cuando yo digo, ahora soy miembro de una institución lacaniana, me dice, no solamente eso, sino que es el primero de la institución que ha hecho el pase cuando conté esta historia de Pillon, mi inicio como analista, así que ahora soy analista de escuela, además. Ahora yo, ¿por qué? No me preocupa mucho. Yo creo que la institución cumple un objetivo, pero siempre se enfrenta con un problema, ¿no? Que es que si el análisis lo que procura es levantar las represiones, el concepto de cultura, y esto era parte de
análisis básico o lo básico de la sublimación, el concepto de cultura, cualquiera sea el rango de sublimación que tenga la cultura, que a veces lo tiene y a veces se confunde con la civilización y barbarie, siempre es la coartación del fin último pulsional. Una institución psicoanalítica, si bien el deseo no es consensual, el deseo es singular de cada sujeto, para que haya una institución tiene que haber una situación consensual, va a decir, tiene que haber una producción cultural, tiene que haber una coartación del fin último. Una coartación del fin último pulsional, alejándolo definitivamente, digamos, de su destino sexual, lo cual trabaja totalmente en contra de lo que es el trabajo del psicoanálisis. Es decir, que precisamente levanta cosa que crea lo que un texto que publiqué hace muchos años que se llamaba la institución psicoanalítica en utopía, ¿no? Tomándolo de la Torre de Babel, la empresa utópica, la dispersión de la confusión de lenguas, la confusión de lenguas, tantas lenguas como miembros, como sujetos cohabitan en esa institución, la dispersión de gentes, y los sismas son casi un beneficio de la institución psicoanalítica. Yo soy beneficiado por un sisma, ¿no? Entonces, por otra parte hay algo que es frecuente, ¿no? No inexorable, que es que cuando los analistas dejan de ser o dejan de atender la dimensión o la posición política como un ingrediente de la posición humana, además que diría que de la condición humana, de la posición humana, al respecto yo digo que yo me defino como un analista que trabaja en su ciudad, para decir, no me es ajeno lo que pasa en la ciudad, ¿no? Si lo dijéramos con aire francés, pero ya de la Revolución Francesa, diría un ciudadano psicoanalista, ¿no? Como hay un ciudadano que se llama panadero o carpintero, ¿no? Cuando los analistas dejamos de atender esa dimensión, nos ocupamos muchísimo de la política institucional, ¿no? Hasta se hacen carreras dentro de las instituciones, y esta situación que vuelvo a decir, yo no dejo de reconocer el beneficio es mi manera, tal vez medio, ese costado medio anarco y pillón, nunca lo pensé así, pero quizás sea cierto costado también semejante mío. Yo prefiero que toda institución, todo grupo de estudio, todo equipo, qué sé yo, de equipos como ser los equipos interdisciplinarios de médicos generalistas, de trabajadores sociales, de terapeutas, de perizo, con los quienes trabajo, son toda haya producción de psicoanálisis. Para que haya producción tiene que haber para que haya transmisión tiene que haber producción, tiene que producirse algo ahí. Y a esa producción yo le llamo la capacidad preelaborativa. Si todas esas, para mí son instituciones igualíticas. Yo vivo en esas, me paso la vida viviendo en instituciones no psicoanalistas, pero que en tanto mi trabajo trata de no desmentir el psicoanálisis y además ese es el objetivo y la demanda, para mí son situaciones muy importantes y soy totalmente libre de todas las vicisitudes que a veces son muy duras de las instituciones psicoanalíticas. Yo vuelvo a decir, esto no es una crítica. Además, hay 14 años que estuve yo en la institución psicoanalítica y me benefició. Es más, mañana tengo que dar una charla, me invitan. Yo fui en la APA, fui director del Centro Raquel. El Centro Raquel, que se ocupaba precisamente de todo esto que podía ser
la dimensión social, y el centro que organiza mañana unas jornadas que se llaman la transferencia institucional y su implicancia en la clínica. Bueno, yo voy a ir a trabajar ahí, sería uno más que habla sobre esto, ¿no? Yo me siento, yo a veces decía, pero yo me fui de la APA, nunca, ¿no? Donde llegué a ser didacta, era profesor del instituto, estaba a cargo de los coloquios, para ir subiendo de categorías de adherentes. Estaba haciendo carrera, pero en un momento dado, siendo didacta, empecé a cuestionar la función didáctica. Eran épocas políticas fuertes también. Bueno, vino todo el movimiento plataforma, que sufló bastante. Y yo decía, pero nunca me arrepentí de haberme, ni siquiera me dolí de haberme ido, ¿no? Más bien recuperé cierta soltura y fui a parar, sin quererlo, a otra institución, que era la institución psiquiátrica, una institución muy afín al psicoanálisis, pero con un beneficio. Hay un texto que Freud escribió en un momento importante, tenía su sentido político, que se llama del múltiple interés del psicoanálisis para otra disciplina. A lo largo del tiempo, lo que yo fui complementando, digamos, de este texto es del múltiple interés del psicoanálisis por otra disciplina, por sus objetos teóricos, por sus metodologías. Y eso de trabajar con la numerología social siempre es interesarse en ese tipo de situaciones, ¿no? Ahora usted me pregunta si han cambiado. Bueno, en la medida que los analistas van pasando del noviciado, que a veces requiere de una tierra natal, tal vez una institución, y donde en el noviciado uno se identifica con algún maestro viviente, ¿no? Y es cuando a veces aprende, ese es más profesional porque se profesa a la manera de. ¿Sí? Y se aprenden también los basamentos éticos, tiene su beneficio el noviciado, ¿no? En términos de identidad uno podría decir que ahí alguien es en ese periodo, en ese pasaje, lo que sus identificaciones le hicieron. Si tiene suerte y se libera de esa identificación, se abren los amores teóricos, ¿no? Así se habla de teoría, se abre el universo bibliográfico, el universo intelectivo, las propias teorías también se van pasando. Precisamente lo llamamos el periodo de los amores teóricos. Y en términos de identidad, uno es lo que hace. Podría ser más o menos definido así. Y después hay un momento, para mí coincidió otra vez con el tiempo que vivía afuera, pero pudo haber sido antes también. Yo lo llamo el periodo del desierto, donde uno se pregunta toda la vida, ¿voy a hacer esto? Y es como una especie de crisis que puede ser en cualquier momento de la vida, pero a mí me ocurrió cuando estuve afuera. Y ahí había una cosa muy curiosa. Yo tenía los libros psicoanalíticos, los consigo en cualquier lado, de las colegas, pero la biblioteca yo no la tenía, ¿no? Así que cuando hacía citas, citaba de memoria. Tiempo después, cuando ya otra vez tuve acceso a mi biblioteca, descubría que las citas eran reinterpretadas por mí. Entonces ya no sabía si modificarlas o modificarlas, pero si ya las había hecho propias, las había hecho. Esto fue curioso porque fue una cosa que me pasó en Tucumán. En Tucumán empecé a acordar algunos fragmentos de Nietzsche, hablando del poder, de lecturas antiquísimas, algunos fragmentos de Stefan Zweig. Es interesante, antes cuando yo empecé a estudiar medicina, leí, me regalaron un libro que me abrió, digamos, a la cultura,
que se llamaba Es la autobiografía de Stefan Zweig o El mundo de ayer, que describe toda la sociedad de Viena. Yo lo conocí literalmente a Freud, literalmente en el doble sentido de que así fue, pero además leyendo un pasaje de Stefan Zweig que dice así: el día que conocí a Freud, y es la primera vez que yo me topo con la palabra Freud, ¿no? Con el nombre Freud. Entonces describe en 3 páginas realmente para mí impactantes todo lo que comienza con ese día que conoció a Freud y termina 3 páginas más adelante el día que entregamos a la Tierra los restos mortales en Londres, ¿no? Y entonces Freud era un personaje que me impactó mucho. Yo pensaba, pues esto es el psicoanálisis. Algo sabía, por supuesto, por los diarios, pero muy poco. Era estudiante secundario en el 40 y sí, por el 40, ¿no? Estaba entrando en la facultad. Entonces, ya con este conocimiento, yo había pensado sobre, me gustaría ser analista, tendría que irme a Viena, porque todavía no había no estaba en Irak. Claro, no se había fundado todavía la APA, ¿no? Eso fue 10 años después. Pero un día, buscando en mesas de saldo de libros viejos, buscando títulos, pues que uno busca respuestas a través de títulos de libros, que después es un azar leerlos, me encuentro con un montón de libros de una edición fallida, una edición bastante precaria, y era un libro de Thomas Mann. Thomas Mann sí era un personaje que yo había leído ya algunas cosas de él. Y este libro que Thomas Mann se llama Freud y el porvenir. Ya era auspicioso. Primero Freud ya sabía quién era, lo había sabido unos meses antes. Y el porvenir, no sabía todavía del porvenir, una ilusión, pero yo ya algo me había tocado. Y me tocó del todo de una manera muy curiosa. Toda la historia la he contado también, no sé si la he escrito, ¿no? Pero la he contado algunas veces, ¿no? Abro este libro, no sé si en la primera o en la segunda, este libro resultó ser una conferencia que Thomas Mann había dado en homenaje a los 80 años de Freud en el 36, que se llamaba Freud y el porvenir, y que se publicó en Buenos Aires en el 37. Curiosamente, no tengo todavía el ejemplar, ¿no? Y entonces abro y me encuentro con algo muy, muy curioso, ¿no? Decía, él cita a un autor que yo desconocía, ¿no? Ese autor, que la cita esa, podría decir quién era el autor, Thomas Mann decía que a través de esa cita de ese autor, de ese discípulo muy inteligente y algo desagradecido con la teoría, bueno, lo adelanto, se refiere a Carl Jung, él dice que él ha entendido finalmente lo que es el psicoanálisis en las propias barbas de Freud, lo dice, siendo amigo de Freud, a través de una cita de Jung, que Freud había pegado un salto, ¿no? Entonces dice que en el prólogo del libro tibetano de los muertos, Jung dice, mucho más interesante, mucho más apasionante, mucho más directo, y no sé qué, medio cacafónica la traducción que había en ese momento, ¿no? La versión alemana es un poco más a la manera de Thomas Mann, ¿no? Dice mucho más directo, más apasionante que advertir lo que estamos haciendo, lo que nos disponemos a hacer, es advertir lo que nos sucede. Como yo ya tenía cierto berretín por las etimologías y por el impacto que me hace advertir lo que nos sucede, pensé que no sería lo que nos sucede, que sería lo que nos acontece, mucho antes que Badiou hablara de acontecimiento. Pero, ¿por qué? Porque acontecer es una palabra que tiene, suceder es lo que viene sucediendo, lo sucesivo, ¿no? Acontecer es algo que apunta a futuro, tiene más que ver con el pensamiento crítico, es un linaje nuevo de acción y
Y a mí me tocó mucho eso, ¿no? Es casi como mi primer efecto e interpretación de lo que yo llamo propio análisis, mucho antes que ni siquiera había empezado a estudiar medicina, o había empezado a estudiar medicina, ¿no? Ese estar atento a lo que uno le acontece, cosa que es muy importante en la escucha analítica. Uno está escuchando al paciente y está muy atento a lo que uno le va pasando. Esa es la base de lo que yo llamo la estructura de demora. Uno tiene recuerdos, tiene pensamientos que por supuesto los demora, no los dice, ¿no? Si uno hablara de esas cosas, que es el primer anclaje de la abstinencia, pues si uno hablara de lo que a uno le sucede, no estaría hablando de lo que el paciente dice, sino de lo que a uno le pasa, con lo cual no solamente no tendría mucho sentido, sería una futilidad, una inutilidad, sino que también se vacía de esa atención que le va provocando estar atento a dos puntas, a lo que uno está haciendo y a lo que le está aconteciendo, que es lo que acrecienta la escucha. Si uno dice, bueno, mira, me pasó tal cosa, que en realidad se vacía de eso y otra vez la escucha hay que empezar a repicharla, ¿no? Ahora, respecto de este punto de la abstinencia, lo que plantea es que la abstinencia va tomando como distintos lugares, ¿no? Mejor dicho, la articulación que hace entre la nariz y la abstinencia va pasando por distintos lugares. Exactamente. Y que a medida que va avanzando el tratamiento se hace mayor la abstinencia por parte de la nariz. Hasta llegar a lo que usted dice, sin tener en cuenta la cronología, estaría en relación con la tercera edad de la nariz. Bueno, por eso mismo, eso yo me había interrumpido ahí, usted me lo recuerda, ¿no? Esto es irse a hablar, sabe de la memoria, se arboriza, hasta que el público dice, ¿qué pasa? Y es precisamente como, en un momento dado, se pasa de los amores teóricos, se pasa a lo que yo llamo en ese periodo del desierto, donde uno que ya casi no habla, uno no lee en ese periodo por lo menos, más que uno siga leyendo, pero uno se dedica a leer lo que le está aconteciendo a uno. Es como si recorriera las propias huellas. Ese sería para mí el paradigma del propio análisis. Uno recupera sus propias, recorre sus propias huellas, casi diría con un estilete de estilo bien estilete bien estilo, ¿no? Entonces uno de ahí vuelve con ese desierto, lo tomo como los anacoretas a la media, que se iban a meditar al desierto, por supuesto que yo no soy ni anacoreta y además el desierto que propongo es muy acompañado, ¿eh? Pero me pasó coincidentemente con vivir en Bahía, ¿no? Que es un lugar bastante acompañante por otra parte. Entonces, ahí es la chance, tal vez yo lo he dicho de otra manera, donde uno ya pasa, ya no es en términos de identidad, bueno, uno asume un oficio, el análisis ya es un oficio como una manera de vivir, ¿no? En términos de identidad, ya no es que uno es lo que hace, sino que hay cierta chance de hacer lo que uno es. Curiosamente, hace poco, en un libro de Graciela Esperanza, o en unas interviews de algunos escritores europeos, creo que era uno no me acuerdo de quién era, y este hombre cita unas palabras de un monje de nombre muy curioso del siglo XII, que es lo contrario de Víctor Hugo, es Hugo Sainz Víctor, ¿no? Y este hombre dice lo mismo que yo he dicho en los tres periodos, dice, aquel que aún precisa de su tierra natal, está bien que precise de su tierra natal, no lo dice en sus términos, pero aún es débil, dice, por eso precisa de su tierra, que es el noviciado, ¿no? Es más firme, dice el monje, aquel para quien todo territorio es propio territorio. Y esto tiene que ver con los amores teóricos, como uno desde
distintas escuelas, distintas teorías, va eligiendo incluso posturas escolásticas, y no ocasionalmente porque nació en una época kleiniana o lacaniana, freudiana, no, va eligiendo, y va haciendo también, aprendiendo con cierta ambigüedad, aprendiendo de la experiencia. Ambigüedad es una palabra que yo la uso mucho, tiene mala prensa, pero quiere decir conducir desde afuera lo que está en cuestión, sin precipitarse, irrumpir y sin escaparse, hasta el momento justo donde uno interviene, que es la postura del analista, ¿no? Que uno va escuchando desde afuera, desde el ámbito, va escuchando lo que está en cuestión, ¿no? Y sin interrumpir, manteniéndose abstinente y sin escaparse, disfrazado de abstinencia en la propia indolencia, ¿no? Está atento ahí, ¿no? Entonces el monje termina diciendo, un monje al fin, pero es perfecto aquel para quien todo el universo es extraño, es decir, es el saber curioso, ¿no? La sorpresa, que esto sea el oficio, ¿no? Bueno, yo creo que ya está bien, ¿eh? Ya está bien de recordar que... Una preguntita más. Bueno. Si no la conozco, voy a decir lo que digo siempre. Muy buena pregunta, venga otra. No, seguramente la conoce. ¿Cuál es su pensamiento? ¿Cómo concibe usted al hombre, al sujeto, frente a la muerte? Interesante esto, ¿no? Yo creo que es una pregunta que usted me la hace conociendo la respuesta. Además se la hace a una persona que va a cumplir en marzo 80 años, ¿no? ¿80 va a cumplir? Bueno, lo digo por coquetería, ¿no? No, sí, verdaderamente. Este es un tema, ¿no? Todo un tema. Yo lo formulo a veces medio aforísticamente. Primero, tiene que ver con un texto que yo iba a mencionar hoy, después lo dejé de mencionar, que me dio cierto contacto muy temprano con los lacanianos, que era un texto que siendo director del Centro Racker, recibíamos con mucha frecuencia demandas de los hospitales a ver si podía haber un psicoanálisis breve o algo por el estilo. Entonces una noche medio en broma y medio en serio, yo decía, bueno, mire, sí, puede haber un psicoanálisis breve. Si va una persona que está en el periodo final de su análisis, en poco tiempo tal vez Entonces escribí un texto que se llamaba, va directo a la pregunta suya, ¿no? Pero como siempre dando alguna vuelta, ¿no? Un texto que se llamó precisamente periodo final de análisis. Y yo advertía que muchos pacientes que habían cursado, digamos, satisfactoriamente, como dice Freud, ese análisis, en un momento dado empezaban a repetir los mismos síntomas que los habían traído análisis, al grado que yo pensé y inventé un neologismo y llamaba a esos síntomas resístomas, que era una condensación de repetición, resistencia y síntoma, ¿no? La conjetura que yo hacía es que esta persona, aunque no se hubiera hablado de esto, él ya, allá de lo conceptual, él iba imponiéndose de que el análisis estaba terminando, ¿no? Entonces, suponga usted que el análisis había cruzado, vamos a imaginarlo, a dibujarlo con palabras, había cruzado como dos paralelas, ¿sí? Y que en un momento dado, esas dos paralelas donde va ese análisis empieza en el saber en lo que se va imponiendo casi homeostáticamente en ambos integrantes de esa neurosis de transferencia, el analizante y el analista, van convergiendo a un punto imaginario que es el fin de análisis, ¿no?
Ahora, fíjese que si ese cono va convergiendo, esa paralela empieza a convergir, ya empieza a quedar por fuera muchas cosas de las que no se puede hablar. A medida que se va estrechando el ángulo, menos cosas se van hablando, más cosas van quedando silenciadas, hasta ese punto donde podríamos decir que la asociación libre se transforma en el silencio de analista, ¿no? La forma de un analista. Entonces lo que yo advertía, esto escrito en un pizarrón es fácil, ¿no? Pero imagínense esto. Entonces lo que yo decía que precisamente el periodo final comenzaba con los resístomas, donde el analizante o el analizado, como quiera llamarlo, no creo que sea una palabra analizado, quien se analiza, empieza a advertir un final, ese que está asignado por esa convergencia del silencio, y con frecuencia cae en lo que con frecuencia yo advertía, después que me puse ya a trabajar, a prestar atención, que hay es uno de los pocos momentos que en el análisis hay lo que se llama el malentendido de la muerte, como si la separación, el final de análisis, la interrupción de ese vínculo, a lo mejor de años, tuviera algo tan atrio, que era el malentendido de la muerte, no precisamente la autonomía otra vez. Entonces es una de las pocas oportunidades que uno puede tal vez analizar algo de su futura propia muerte. Y lo que se ve es que a veces cuando esto no necesariamente ocurre, pero a veces cuando ocurre, se pasa de la angustia de muerte como angustia de castración a la vivencia de muerte, donde la palabra vivencia sostiene, en relación a vida, sostiene lo que no tiene inscripción, sostiene la idea de la muerte, ¿no? Esto me fue muy claro con un paciente, un analista, hoy un analista de mucho recorrido, que estaba analizando la muerte de su padre, al grado tal que volvió a provincias, se bajó del tren, tomó un auto hasta un pueblo cerca, se bajó antes y empezó a caminar, un pueblo de colinas, medio montañosos. Quería atisbar el pueblo desde cierta distancia, donde él recordaba que de ahí se veía lo que había sido el galpón del taller de su padre, ¿no? Que había muerto no hacía mucho, en Buenos Aires ya, ¿no? Y entonces, mientras está mirando ese galpón, él siente necesidad de orinar. Claro, el padre había muerto de alguna afección renal, y mientras está mirando el galpón, tiene la vivencia de su propia muerte. Es decir, tiene un sentimiento que No, por las dudas. Decía. No, pero Pablo tiene la vivencia de su propia muerte, ¿no? Y eso fue muy claro, es como que él que tenía particular temor a su muerte, primero a la muerte de sus padres. El análisis de la muerte de su padre fue una situación que lo llevó a su propia muerte, y él pasó precisamente de esa vivencia, de ese sentimiento de castración, la muerte como angustia de castración, a una vivencia de muerte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo diría de todo esto, respondiendo directamente o aforísticamente a su pregunta, ¿no? Y hay una diferencia entre vivir hasta la muerte que vivir hacia la muerte, con la muerte ya instalada, ¿no? Y con los años que uno lleva en este oficio, con mucha frecuencia se encuentra con pacientes a quienes hay que acompañar hasta la muerte. Lo que voy a decir ahora lo voy a decir casi como un homenaje a la última persona que yo asistí en esto, que es Ana García Rayo, que fue hasta una semana antes de morir
fue la secretaria académica de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Persona con una entereza extraordinaria, la acompañé durante 8 años, a partir de un de un cáncer de mama. Y entonces, la última vez que la vi, el día anterior a la muerte, esa semana se quedó en su casa, dejó de ir a... ella en un momento dado me dice una cosa muy emotiva, me dice, mire, doctor, dice, yo le estoy muy agradecido, esto hace pocos meses, ¿no? Le estoy muy agradecido porque pues, me ha ayudado tanto en estos años, pero dice, es una injusticia, y yo me apresuro y digo, sí, es una injusticia que llevándole yo varias décadas de edad, sea usted la que está en esta situación. Entonces ella se pone colorada, en su rostro lívido se pone colorada y me sonríe y me dice, no, dice, no, usted me entendió mal. Digo, es una injusticia que usted a su edad tenga que estar ayudándome a morir. Y yo le digo, mire, le digo yo, a mi edad uno ensaya estas cosas y es lo que más le puedo decir para acompañarla en este trance de que uno también está ensayando esto, ¿no? Es lo que más cerca puedo ponerme. Entonces ella me hace un gesto, me da mucho humor, como dice, bájese. Y bueno, fue la última vez que la vi. Esto es lo que pienso de la muerte, ¿no?